Para no ser menos que los franceses, los ingleses aparecieron en escena en la persona de Sir Austin Henry Layard, que estableció su lugar de trabajo Tigris abajo, a unos 16 kilómetros de Jorsabad. Los habitantes de la zona lo llamaban Kuyunjik. Y resultó ser la capital asiria de Nínive. Los nombres y los sucesos bíblicos comenzaban a recobrar vida. Nínive fue la capital real de Asiria bajo el mandato de sus tres últimos grandes soberanos: Sennacherib, Asaradón y Asurbanipal. En el año 14 del rey Ezequías subió Sennacherib, rey de Asiria, contra todas las ciudades fortificadas de Judá, dice el Antiguo Testamento, y Reyes 18:13, y cuando el ángel del Señor acabó con su ejército, Sennacherib partió y, volviéndose, se quedó en Nínive. En los montículos en los que Sennacherib y Asurbanipal construyeron Nínive, se descubrieron palacios, templos y obras de arte que sobrepasaban a los de Sargón. Pero no se ha podido excavar la zona en la que se cree que se encuentran las ruinas de los palacios de Asaragón, dado que, en la actualidad, se erige allí una mezquita musulmana donde se supone que está enterrado el profeta Jonás, aquel que fuera tragado por una ballena por negarse a llevar el mensaje de Yahvé a Nínive. En las antiguas crónicas griegas, Layard había leído que un oficial del ejército de Alejandro había visto un lugar de pirámides y ruinas de una antigua ciudad, una ciudad que ya estaba enterrada en tiempos de Alejandro. Layard la desenterró también, y resultó ser Nimrud, el centro militar de Asiria. Fue allí donde Salmanasar II levantó un obelisco en memoria de sus expediciones y conquistas militares. En este obelisco, exhibido ahora en el Museo Británico, hay una lista de los reyes que fueron obligados a pagar tributo, entre los cuales figura Jehú, hijo de Omri, rey de Israel. Una vez más, las inscripciones mesopotámicas y los textos bíblicos se confirmaban entre sí. Asombrados por las cada vez más frecuentes corroboraciones arqueológicas de los relatos bíblicos, los asiriólogos, que es como se acabó llamando a estos investigadores, se fijaron en el capítulo 10 del libro del Génesis. En él, Nemrod, un bravo cazador delante de Yahvé, es descrito como el fundador de todos los reinos de Mesopotamia. Los comienzos de su reino fueron Babel, Erech y Akkad, ciudades todas ellas en tierra de Sennaar. De aquella tierra procedía Asur, que edificó Nínive, una ciudad de amplias calles, Calag y Resen, la gran ciudad que está entre Nínive y Calag. Y lo cierto es que había montículos entre Nínive y Nimrud a los que los lugareños llamaban Calá. Entre 1903 y 1914, varios equipos dirigidos por W. Andrae excavaron la zona y descubrieron las ruinas de Asur, el centro religioso de los asirios, además de su capital más antigua. De todas las ciudades asirias mencionadas en la Biblia, solo queda por ser descubierta Resen, cuyo nombre significa brida de caballo. Quizás fuera el lugar donde se encontraban los establos reales de Asiria. Más o menos por la misma época en la que estaba siendo excavada Asur, los equipos dirigidos por R. Coldewey estaban completando la excavación de Babilonia, la bíblica Babel, una vasta extensión de palacios, templos y jardines colgantes, con su inevitable zigurat. Y no pasó mucho tiempo antes de que algunos objetos e inscripciones desvelaran la historia de los dos imperios que habían competido por el control de Mesopotamia. Babilonia y Asiria, uno en el sur y otro en el norte. Con sus ascensos y caídas,
Con sus luchas y su coexistencia, ambas conformaron lo más elevado de la civilización a lo largo de unos 1500 años, surgiendo las dos a la luz alrededor del 1900 AC. Asur y Nínive fueron finalmente capturadas y destruidas por los babilonios en 614 y 612 AC respectivamente. Y, tal como habían predicho los profetas, la misma Babilonia tuvo un infame final cuando Ciro el Aqueménida la conquistó en 539 AC. Aunque fueron rivales a lo largo de toda su historia, sería difícil destacar diferencias significativas entre Asiria y Babilonia, tanto en cuestiones culturales como materiales. Aun cuando Asiria llamaba a su dios supremo Asur, y Babilonia aclamaba a Marduk, los panteones eran, por lo demás, virtualmente iguales. Muchos museos en el mundo tienen entre sus piezas más valiosas los pórticos ceremoniales, los toros alados, los bajorrelieves, las cuadrigas, herramientas, utensilios, joyas, estatuas y otros objetos hechos de todos los materiales imaginables que se han ido extrayendo de los montículos de Asiria y Babilonia. Pero los verdaderos tesoros de estos reinos fueron sus registros escritos. Miles y miles de inscripciones en escritura cuneiforme, entre las que hay cuentos cosmológicos, poemas épicos, historias de reyes, anotaciones de templos, contratos comerciales, registros de matrimonios y divorcios, tablas astronómicas, predicciones astrológicas, fórmulas matemáticas, listas geográficas, textos escolares de gramática y vocabulario, y los no menos importantes textos donde se habla de los nombres, la genealogía, los epítetos, las obras, poderes y deberes de los dioses. El lenguaje común que formó el lazo cultural, histórico y religioso entre Asiria y Babilonia era el acadio, la primera lengua semita conocida. Semejante, aunque anterior, al hebreo, el arameo, el fenicio y el canáneo. Pero los asirios y los babilonios nunca afirmaron haber inventado su lengua o escritura. De hecho, en muchas de sus tablillas hay una nota final en la que se dice que ese texto es una copia de un original más antiguo. Entonces, ¿quién inventó la escritura cuneiforme y desarrolló aquella lengua, con su precisa gramática y su rico vocabulario? ¿Quién escribió esos originales más antiguos? ¿Y por qué tanto asirios como babilonios llamaban a su idioma acadio? La atención se concentró una vez más en el libro del Génesis. Los comienzos de su reino fueron Babel, Erech y Akkad. ¿De veras existió una capital real anterior a Babilonia y a Nínive? Las ruinas de Mesopotamia han aportado evidencias concluyentes de que, realmente, hubo una vez un reino llamado Akkad, establecido por un soberano mucho más antiguo que se llamaba a sí mismo Sharukin, soberano justo. En sus inscripciones, decía que su imperio se extendía, por la gracia de su dios Enlil, desde el mar inferior, el Golfo Pérsico, hasta el mar superior. Se cree que se trata del Mediterráneo. Y alardeaba de que en los muelles de Akkad amarraban naves de distantes tierras. Los estudiosos se quedaron petrificados. Se habían encontrado con un imperio mesopotámico en el tercer milenio AC. Aquello significaba un salto, hacia atrás, de unos 2000 años, desde el Sargón asirio de Dur-Sharrukin al Sargón de Akkad y, encima, los montículos que fueron excavados sacaron a la luz literatura y arte, ciencia y política, comercio y comunicaciones, toda una civilización, mucho antes de la aparición de Babilonia y Asiria. Obviamente, aquella era la civilización predecesora y origen de las posteriores civilizaciones mesopotámicas. Asiria y Babilonia no eran más que ramas del tronco acadio.
Pero el misterio de una civilización mesopotámica tan antigua se hizo aún más profundo cuando se encontraron unas inscripciones en las que se hablaba de los logros y la genealogía de Sargón de Akkad. En ellas se decía que su título completo era rey de Akkad, rey de Kish, y se expresaba que, antes de ascender al trono, había sido consejero de los soberanos de Kish. ¿Acaso hubo, pues, se preguntaron los estudiosos, un reino, el de Kish, aún más antiguo que el de Akkad? Y, una vez más, los versículos bíblicos fueron significativos. Cus engendró a Nemrod, que fue el primero que se hizo prepotente en la tierra. Los comienzos de su reino fueron Babel, Erech y Akkad. Muchos investigadores han especulado con la posibilidad de que Sargón de Akkad fuera el bíblico Nimrod. Si, en los versículos de arriba, uno lee Kish en vez de Cus, daría la impresión de que Nimrod habría sido precedido por Kish, que es lo que se dice de Sargón. Los estudiosos comenzaron entonces a aceptar literalmente el resto de las inscripciones. Él derrotó a Uruk y echó abajo sus murallas. Venció en la batalla con los habitantes de Ur. Conquistó todo el territorio, desde Lagash hasta el mar. ¿No sería la bíblica Erech idéntica a la Uruk de las inscripciones de Sargón? Y, cuando se excavó un lugar llamado Arca en la actualidad, ese resultó ser el caso. Y la Ur relacionada con Sargón, no era otra que la bíblica Ur, el mesopotámico lugar de nacimiento de Abraham. Los descubrimientos arqueológicos no solo reivindicaban las crónicas bíblicas, sino que también parecían asegurar que tenía que haber habido reinos, ciudades y civilizaciones en Mesopotamia aún antes del tercer milenio AC. La única cuestión era la siguiente. ¿Hasta dónde tendría que remontarse uno para encontrar el primer reino civilizado?